crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Un día más o un tutorial más. Hoy seguimos haciendo el maratón de tutoriales para la Yaya. Hoy viernes 8 de noviembre, pero el lunes y el martes 2 tutoriales más. Hemos estado haciendo toda esta semana y tenemos preparados 2 tutoriales más. Que os avanzo, estos no van a ser unisex porque son divinos. No enseño más. Ya está, no he dicho más. Solo son para niñas, esto sí. Igual tendré que preparar uno más para niño, pero de momento estos son los que hay. Unisex, los 4 que llevamos hasta ahora, y esos 2 que van a ir, y alguno más. Alguno habrá. En fin, todos estos tutoriales están preparándose para que las abuelitas que trabajan, que están en las residencias y colaboran con la Yaya, y un montón de personas de gran corazón que quieren ayudar y que trabajan un montón con la Yaya, con la asociación, tejen un montón de cosas lindísimas para regalarle a personas necesitadas. En esta ocasión están haciendo gorros para donarlos a la Fundación Aladina, que trabaja para niños y niñas que están enfermos de cáncer. Este es el 4º de los modelos que vamos a trabajar hoy, que vamos a publicar hoy. Y es un modelo, siempre son modelos muy sencillos, pero a la vez muy cookies, yo creo que muy resultones. Está tejido con un gancho 5 milímetros y aquí hay 2 tamaños. Lo único que difiere, este empieza con 10 vueltas, con 10 puntos. Este empieza con 12 puntos. Es la diferencia, ¿bien? Después entonces conseguimos unos puntitos más y metemos los colores. Los colores hace que sea completamente diferente nuestro gorro. Pero igual yo creo que muy lindo. Aquí os dejo el tutorial y espero que sea de vuestro agrado y hagamos muchos gorros para la asociación. Una cosa antes que me vaya, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales, ¿vale? Hagamos una gran comunidad de cookie crocheteras por el mundo. Nos vemos. Vamos con el tuto. Chao. Para el siguiente gorro vamos a usar lana 100%. No, perdón. Es lana y alpaca. ¿Bien? Que recomiendo tejer con 5 milímetros y ahí nos vamos a poner. Empezamos sin más haciendo un arito mágico. ¿Recordáis? Pasamos, hacemos un cruce ahí, por debajo, por arriba. Tenemos nuestro aro mágico comenzado. Fácilmente, ¿verdad? Bueno, y vamos a empezar haciendo 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para empezar a hacer puntos altos. Y esto es, pasamos la hebra por nuestro gancho y nuestro gancho por el aro. Sacamos la hebrita, vamos a tejer un punto alto. Tenemos 3 hebras en el crochet. Pasamos la hebra de nuevo para sacar 2. Pasamos la hebra de nuevo para sacar otros 2. Tenemos el primero de los puntos altos. Las cadenas iniciales también se consideran un punto alto, o sea que tenemos 2. Vamos allá con el tercero. De nuevo vamos a tejer pasando la hebra por nuestro gancho por el aro. Sacamos la hebrita y volvemos a tener 3 en nuestro gancho. Y sacamos 2 y sacamos 2. Tenemos el tercero de los puntos hechos. Así vamos a hacer hasta 10. 4, 5. Cerramos nuestro aro mágico. Mirad, ¿veis? Y se nos ha quedado fantástico. Bueno, ahí vamos a engancharnos 1, 2 y tercera de las cadenas para hacer 1, 2 y la tercera de las cadenas. Nos vamos a enganchar ahí para hacer el cierre de nuestra vuelta. Apretamos ya bien, tenemos la primera vuelta terminada. Vamos con la segunda, en la que vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 3 cadenitas y en el mismo sitio de las cadenitas un punto alto y en cada punto un punto, ¿vale?
perdón, en cada punto un aumento, es decir, el punto 1 y el aumento 2. ¿Vale? Otra vez y en todos igual, un punto y un aumento 2. ¿Vale? Así vamos a ir todo el tiempo. Es decir, que en lugar de tener 10 puntos, al acabar la vuelta vamos a tener 20 puntos. ¿Sí? Bueno, pues hacemos la vuelta y nos encontramos. Tenemos los 10 puntos, que ahora son 20, terminados. Y cerramos con una cadenita, perdón, con un punto deslizado. Tenemos nuestra segunda vuelta terminada, ¿vale? Vamos a hacer una tercera vuelta y empezamos a hacer nuestro motivo, ¿vale? Esto es, otra vez, 1, 2 y 3. Nos vamos al primero de los puntos que nos encontramos y vamos a hacer un aumento. No en el de las cadenas, sino en el siguiente, ¿vale? Hacemos un aumento ahí. El siguiente punto lo tejemos tal cual, un punto alto. Y ahora, otra vez aumentamos. Vamos a aumentar 10 puntos más. Como teníamos 20 y para conseguir esos 30, pues tenemos que aumentar uno sí y uno no, ¿vale? Si aumentásemos en todos tendríamos 40, si no aumentásemos seguiríamos en 20. Uno sí, uno no, serían 30, ¿vale? Pues hacemos toda la vuelta haciendo así. Un punto con aumento, el siguiente punto sin aumentar. Tejemos haciendo aumentos. Aquí, uno. Y en el mismo, un aumento. ¿Vale? Otra vez. Un punto que no aumentamos, solo hacemos uno. Y en el siguiente, aumentamos. Uno. Y 2, ¿vale? En el mismo sitio tejemos haciendo esos aumentos repartidos. Bueno, hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Estamos para terminar esta vuelta tercera y para eso hemos acabado en un aumento y en nuestro punto deslizado. Tercera vuelta terminada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a hacer el motivo de lo que va a ser el gorro. Entonces hay que considerar que vamos a seguir haciendo aumentos. Se nos va a complicar un poquito, pero nada, casi nada, ¿vale? En lugar de hacer puntos altos, vamos a hacer medios puntos altos. Es decir, 2 cadenas de inicio. Y en lugar de agarrar el punto entero, solo la hebrita trasera. ¿Vale? Entonces, empezamos haciendo un medio punto alto. ¿Vale? Tenemos que seguir haciendo aumentos. Entonces, aquí en esta vuelta hicimos un aumento y no aumentamos. Un aumento y no aumentamos. Ahora tenemos que hacer 2 puntos sin aumento, que son las cadenas y este primer punto. Entonces, en el siguiente hacemos aumento con medio punto alto y en la hebrita trasera. Y ahí hacemos un medio punto y hacemos otro medio punto. Bien, en el mismo punto el aumento. Vamos allá, 2 más sin aumentar, 1 y en el siguiente otro. Hemos tejido esos 2 puntos medios altos. Y para el siguiente tejemos 2 en el mismo sitio, un aumento, 1 y 2. ¿Vale? Vamos a seguir. Un punto solo, medio punto alto enganchando la hebrita trasera y otro medio punto enganchando la hebrita trasera. Y de pronto esos 2. 1 y 2 de aumento. ¿Vale? ¿Comprendido esto? Vamos haciendo toda la vuelta así. Aquí está el aumento, pues ahora 2, que no. 1 y 2. Y hacemos el aumento. Aquí 1 y 2. ¿Vale? Así hacemos toda la vuelta. Vamos allá. Mirad, estoy para terminar esta cuarta vuelta.
Y la terminaremos pues con un puntito deslizado en la segunda de las cadenitas. Para ahora, ¿qué vamos a tejer? Pues otra vez 2 cadenitas. Bien, y ahora vamos a ir enganchando los puntos medios altos, pero ahí, ¿vale? Es decir, hay una trenza que nos ofrece el medio punto alto y otra trenza que nos va haciendo por la parte de atrás. Bueno, pues nosotros queremos dejar esta trenza que se vea y engancharemos entonces en los puntos de aquí, sin olvidarnos que tenemos que aumentar. Aquí hicimos un aumento cada 2 puntos, pues ahora vamos a hacer un aumento cada 3 puntos. Bien, entonces vamos allá con el primero, enganchando en la filita de atrás, en la hebrita de atrás, en la última hebra, en la que tenemos más lejos. Ahí hacemos, y voy a hacer aquí el aumento, ¿vale? Y ahora, para ir cambiándolos de lugar, que no me queden siempre en el mismo sitio, ¿vale? Entonces ahora cuento 1, otro, en la filita de atrás, en la hebrita de atrás, 2 y 3. Y en el siguiente hacemos, y en el siguiente hacemos el aumento, hacemos 3 puntos sin aumentar y en el cuarto hacemos el aumento, ¿vale? 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. En la vuelta anterior era 1, 2 y en el tercero el aumento, pues ahora en el cuarto. Es un aumento proporcional. En cada vuelta vamos a aumentar siempre los mismos puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. 1 y 2. En el mismo sitio hacemos 2 puntos, ¿vale? Venga, pues vamos a seguir así toda la vuelta. 1, 2 y 3 y el aumento. 1 y 2. ¿Vale? Venga, vamos a hacer toda la vuelta así y nos encontramos. Bien, si lo hemos hecho de forma correcta, como hemos empezado haciendo las cadenas y luego los aumentos, hasta el cierre, aquí yo tengo mi último aumento y ahora debería tener un punto sin aumento, un punto sin aumento y las cadenas el tercer punto. Por tanto, es una serie y vamos a ir trabajando siempre con esas proporciones. De esta manera, no nos vamos a poder equivocar al hacer más o menos aumentos, ¿bien? Y esto es importante. Vamos allá con la siguiente de las vueltas y vamos a hacer ni más ni menos que lo mismo. Otra vuelta de puntos medios altos enganchando la hebrita trasera y considerando que tenemos que seguir aumentando. Esta vez no cada 3, sino cada 4 puntos, ¿vale? Entonces empezamos haciendo el primero, el segundo, tenemos las cadenas 2, 3, 4 y ahora hacemos el aumento, ¿vale? Aquí está mi aumento, 4 y así todo el tiempo, es decir, hacemos, bueno, lo hacemos un punto, en el siguiente un punto y van 2. En el siguiente un punto y van 3. En el siguiente un punto y van 4. Y el quinto con aumento. ¿Vale? 1 y 2. Y con ritmo. Vamos allá a hacer nuestros gorritos. ¿Veis? Nos está quedando la trenza, esa trenza que nos va ofreciendo el punto por fuera. Y queda francamente estupendo. ¿Verdad? Bueno, pues hacemos toda la vuelta así. Vamos. Bien, ahora tenemos que hacer la siguiente de las vueltas y esta vez va con puntos altos, es decir, 1, 2 y 3 cadenitas para empezar a hacer puntos altos
teniendo en cuenta que tenemos que hacer aumentos. Acordaros, cada 5 puntos el sexto es un aumento, pero en puntos altos y enganchando la hebrita trasera, ¿vale? Puntito alto esta vez, ¿vale? Que vamos a hacer un dibujito, un motivo súper chulo para que nuestro gorro quede fantástico. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, 5 y en el 6 hacemos nuestro aumento. 1 y 2. ¿Vale? Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hacemos el aumento, ¿vale? Mirad, nos vuelve a ofrecer, ¿ves? Es que queda estupendo, ¿verdad? No sé, a mí me parece que queda muy lindo. Bueno, vamos a seguir entonces toda esta vuelta haciendo los aumentos en el sexto de los puntos. Cada 5 en el sexto hacemos el aumento y nos volvemos a encontrar, esta vez tejiendo puntos altos. Tenemos terminada nuestra vuelta. Ahora lo vamos a complicar un pelín más, pero solo un pelín más, ¿vale? Y después ya repetiremos esto todo el tiempo. Ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora mismo está midiéndonos. Vamos a ver aproximadamente cuánto nos está midiendo ya, porque ya va cabezoncito. Ya va un gorro de tamaño 51. Y no vamos a aumentar más porque no sabemos quién se va a poner el gorro, pero va a ser un nene. Entonces no vamos a aumentar más. Ahí nos quedamos. Ya no tenemos que ocuparnos de hacer aumentos, tan solo de hacer los puntos. Para eso, 1 y 2. Esta vez medios puntos altos. Y volvemos para empezar a hacer esto de nuevo, ¿vale? Solo que esos medios puntos altos los vamos a hacer con cierta peculiaridad. 1 por delante, tomado de relieve. Vamos a hacer uno de relieve por delante, ¿eh? Es decir, el crochet, el gancho se nos queda por detrás del punto, ¿eh? El punto de la vuelta anterior lo tenemos delante. Ahí vamos a sacar un punto medio alto, con lo cual todas las hebritas del tirón. ¿Bien? Y el siguiente, medio punto alto también, pero tomando la hebra de atrás. No es complicado, ¿eh? Vamos a seguir haciendo un ratito juntas, veréis que no es nada complicado. Volvemos a hacer medio punto alto de relieve por delante. El punto de la vuelta anterior se nos tiene que quedar delante del gancho, ¿eh? ¿Lo vemos? Ahí hacemos nuestro medio punto alto. Tenemos las 3 hebritas en el crochet y las sacamos del tirón. Ahí tenemos. La siguiente, otra vez un medio punto alto, esta vez tomando esa hebrita trasera. ¿Se ve bien? ¿Se entiende? Solo vamos a hacer eso, es toda la complicación que vamos a tener. De nuevo, medio punto alto de relieve por delante. Solo tenemos 2 puntos diferentes, ese y el punto medio alto en el siguiente en la hebrita trasera. Todo lo que vamos a hacer. ¿Veis? Se nos va a quedar súper chulo. Ya va a empezar a tomar forma. Al no hacer aumentos, ya nos va a empezar a curvar, ya vais a ver. Medio punto alto de una manera, medio punto de la otra. De relieve, medio punto alto. En la hebrita trasera, medio punto alto. De relieve, medio punto alto. Así, toda la vueltita, ¿vale? Venga, hacemos toda la vuelta y nos volvemos a ver. Bien. ¿Habéis visto cómo ha quedado? Un punto deslizado para cerrar la vuelta y de nuevo 1 y 2 para empezar a hacer medios puntos altos en la hebra trasera. Como todas las vueltas estas. Realmente solo hay diferente esta. Si os fijáis, todo han sido medios puntos altos, excepto esta que es de puntos altos. Después, medio punto alto en la hebra trasera. Como ya no tenemos que ocuparnos de hacer aumentos, pues rapidito vamos a hacer toda la vuelta en medios puntos altos.
esta y otra más. ¿Vale? Entonces todo el tiempo medio punto alto en la hebrita trasera. Vamos tejiendo toda la vuelta así. Y la siguiente vuelta también, 2 vueltas de esta manera, con medios puntos altos, enganchados siempre todos en la hebrita trasera. Todas las vueltas vamos a enganchar esa hebra. Cada vez que hagamos un medio punto alto en la hebra trasera, ¿sí? ¿Vamos? Venga, vamos allá. Bueno, vuelta terminada. Un punto deslizado en la segunda de las cadenas y volvemos a hacer otra vuelta de medios puntos altos. De la misma manera. ¿Para qué? Nos vamos a repetir ya, o sea, mirad, ahora estamos aquí. Pues vamos a repetir esta y esta, todo el tiempo ya estas vueltas. Pero no importa, lo vamos a hacer por una vez más juntas y para que veamos que se va a ir curvando ya del todo nuestro gorro. ¿Veis? Entonces vamos a trabajar otra vez 1 y 2 y vamos allá con la hebra trasera todos los puntos. Importante. Hebrita trasera todos los puntos. 2. Todos los puntos haciendo hebra trasera, medio punto alto. 2, ¿veis? Y la siguiente vuelta con puntos altos. Pero en hebrita trasera. Vamos allá. Bueno, pues ahora nos toca, ya tenemos estas 2 vueltas de medios puntos altos y nos toca la de puntos altos, es decir, 3 cadenitas. Cerramos la vuelta igual con puntos deslizados todo el rato. Bien, entonces ahora hacemos puntos altos, pero enganchando la hebrita trasera, siempre en la trasera. ¿Vale? Si os fijáis, estamos repitiendo, estamos haciendo ahora mismo esta vuelta. Luego haremos la del punto medio alto, pero de relieve, y otra vez repetimos. ¿Os fijáis? Pero mira qué mono queda, qué divertido, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a ello. Toda la vuelta de puntos altos. Vamos allá. Otra cosa. Si alguien quiere que sea más grande que lo que vamos a hacer, pues tendrá que hacer más aumentos en esta vuelta de puntos altos, ¿vale? Pero lo explicaremos luego. Vamos a hacer todo de puntos altos. Vamos para allá. Bien, hemos terminado nuestra vuelta de puntos altos. ¿Qué nos queda? La de puntos de relieve, perdón, la de medios puntos altos, pero haciendo uno de relieve y el otro que no. Vamos allá. 2 cadenas. Empezamos con punto de relieve. Medio punto alto de relieve. Medio punto alto de relieve en la hebrita trasera. ¿Vale? Medio punto alto de relieve por delante, igual que hiciéramos aquí. Y medio punto. Medio punto alto de relieve. ¿Vale? Os recuerdo. Y el medio punto tomando la hebrita trasera. Todo el tiempo. Los puntos de medios altos siempre van con la hebra trasera. Y ahora, al hacer el punto de relieve, siempre el de la vuelta anterior nos queda por delante, ¿vale? Punto de relieve por delante, medio punto alto. Ahí vamos. Toda la vuelta así. Solo tenemos ahora ya entonces que hacer. Estoy haciendo esta vuelta, estas 2 más y repetimos. O sea, ya estoy repitiendo el dibujo otra vez, ¿no? Entonces ahora estamos aquí. Después hacemos estas 2 de medios puntos altos, tomando la hebrita de más lejos, la trasera, y otra vez la de puntos altos. Así vamos a ir repitiendo hasta tener el cuerpo de nuestro gorrito. ¿Bien? Pues venga, vamos a hacer unas cuantas vueltas haciendo esto, ¿vale? Repitiendo estas vueltas. Repito, ahora estamos haciendo la de puntos de relieve. La medio punto alto de relieve. Luego hacemos otra vez las 2 de medios puntos altos, tomando la hebra trasera. La de puntos altos, tomando la hebra trasera y repetimos. ¿Bien? Mira qué bonito queda el dibujo, ¿eh? ¿A que sí? Aquí queda muy bonito. Está súper chulo. Bueno, pues lo vamos a hacer otra vez más y luego ya haremos lo que es el elástico para terminar nuestro gorro, ¿vale? Vamos a hacer el cuerpo y nos volvemos a encontrar. La de vueltas que llevo ya. He estado repitiendo el motivo varias veces. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto me mide ya?
16 centímetros y de ancho mide 52. Entonces no voy a hacer más. 52, 53, por ahí anda. No voy a hacer más vueltas de este tipo. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora a mí me tocaría todavía hacer una vueltita más de medios puntos altos, pero lo que voy a hacer es no hacer más y voy a hacer una de puntos altos nada más, porque solo voy a ponerle unos puntitos de elástico y habremos terminado. Entonces, punto alto, o sea, puntos altos toda la vuelta, esta misma que voy a hacer aquí, ¿no? Puntos altos, saltándome una, porque ya por altura me toca. Si estáis haciendo el gorrito más grande, pues a lo mejor tenéis que seguir haciendo la secuencia de vueltas, ¿vale? Según para la medida que queramos, pero nosotros que hemos pensado que estoy haciendo un gorro más o menos entre 51 y 52 centímetros, la altura total está en 16,5 más o menos del gorro y ya estoy en 16, entonces le voy a hacer unas vueltitas de punto elástico y lo tengo, ¿vale? Para que tampoco se nos quede muy pegadito de la cabeza, porque si no tampoco te queda gracioso, ¿no? Que quede un poquito más holgadito. Entonces hacemos esta vuelta en puntos altos. Bien. Y luego haremos un par de vueltas más en puntos elásticos. Mirad, a mí sabéis que el elástico me gusta que quede un poquitito pegadito, ¿no? Entonces lo que voy a hacer para la siguiente vuelta, y estoy adelantándome, pero lo que voy a hacer es poner un gancho un poquitito más pequeño. En lugar de trabajar con un 5, voy a cambiar al 4,5. Se me va a ajustar un pelín. Y con eso voy a conseguir que quede más pegadito a la cabeza. Y a mí eso me gusta, porque si no parece que se va a salir. Y a mí el gorro me gusta que quede ajustado. Entonces hago toda la vuelta en puntos altos. Bien, pues acabo mi última vuelta con un punto deslizado. Voy a cambiar el gancho por un poquito menos, un 4,5. Voy a bajarle medio puntito. Y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas para hacer punto elástico, que a mí me gusta, que es de relieve por delante y relieve por detrás. Un punto alto de relieve, como hemos hecho aquí, pero en punto alto, ¿vale? Y un punto alto de relieve, pero por detrás. Vamos dejando el gancho por delante o por detrás del punto. En este caso, el punto se queda delante de nuestro gancho, punto alto de relieve por delante. Ahora dejamos el gancho delante, es decir, el punto se nos queda detrás de nuestro gancho, punto alto de relieve por detrás. ¿Vale? Y otra vez, punto alto por delante de relieve, punto por detrás. Y hacemos así esta vuelta y un par de ellas más para que se haga de elástico. Ya está. Lo tendremos solo con eso. Y el haber reducido el gancho nos va a dar esa pequeña formita que nos hace falta. Que yo quiero, no es que nos haga falta, ¿eh? A mí me gusta. ¿Bien? ¿Comprendido esto? Punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás. Ahí. Así. Todo el tiempo, punto de relieve por delante y por detrás, de relieve por delante y por detrás. Aquí tenemos por detrás, punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás y por delante. ¿Vale? Venga, pues esta vuelta y otra más. Y con eso tenemos listo nuestro gorrito. ¿Vale? Bueno, pues aquí está nuestro gorro. Ya hemos hecho esas 3 vueltecitas de elástico y solo nos quedará cortar nuestra hebra, esconder y rematar. Porque tenemos nuestro gorrito listo, divino. Yo creo que es muy cookie, muy lindo,
Muy bonito, ¿no? Para chavalitas. ¿Qué os parece? Bueno, si os ha gustado, dad un like, suscribiros al canal y seguir en las redes. Y si no, pues lo intentaré en el próximo. Alguno encontraremos que sea de vuestro agrado. A mí este personalmente me gusta mucho. Chao, nos vemos en el próximo.